Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Vamos a alabar al Señor un domingo más para encontrarnos, para alabar su nombre. Amén. Así que sabemos que cuando alabamos al Señor, su presencia desciende. Y esta canción dice, abre mis ojos. Y una manera de decir, abrí mis oídos espirituales, mi corazón, para sentir tu presencia en esta tarde. Así que vamos a cantar esta canción, pidiéndole al Señor con ese deseo en el corazón de encontrarnos con Él. Amén. Oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Queremos estar contigo, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte.
Señor. Sabemos que tu presencia, Señor, se derrama cuando te alabamos, cuando ponemos tu nombre en alto. Que tu amor, Señor, se derrame en nuestra vida. Te adoramos, te exaltamos. Señor, ocupa el centro de nuestra vida, Señor. En este tiempo tan difícil que estamos pasando, Señor, con tantos cambios, que pueda ser el centro, Señor, en mi casa, en cada familia, en tu iglesia, en nuestra vida. Que tu presencia nos hable, Señor, a través de tu palabra, a través de tu espíritu, Señor, redireccionando nuestros pasos, Señor, hacia ti, hacia tu presencia. Señor, guía nuestra vida, nuestros pasos, nuestros caminos. Ponemos nuestra mirada en ti, Señor, una vez más. Y te decimos, Señor, que seas el centro, que ocupes ese primer lugar, Señor. Sí, Señor. El centro de mi vida, sé Jesús. El centro de mi vida, sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, una vez más, digámosle al Señor, el centro de mi vida, sé Jesús. El centro de mi vida, sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia, sé Jesús. El centro de tu iglesia, sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. El centro de tu iglesia, sé Jesús. El centro de tu iglesia, sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti,
que pueda ser una realidad, Señor. Que todo gire en pos de ti, Señor. Que mi vida gire en pos de ti, Señor. Que mis decisiones, que mis pensamientos, que toda mi vida, Señor, gire en pos de ti. Te amamos, Señor, te adoramos y te decimos que necesitamos, Señor, de tu guía, que necesitamos de tu presencia. Te adoramos y te damos toda la gloria. Que por medio de tu palabra, Señor, puedas hablarnos para ir en pos de ti, Señor, cada día. Te adoramos. Recibí toda la alabanza, Señor, toda la honra, Señor, que es el motivo que nos reúne, por el cual nos juntamos de manera virtual o presencial, Señor, para darte honra, para darte gloria, porque en todo tiempo, Señor, eres digno. Amén, Jesús. Padre amado, tus bondades y tus misericordias son muy grandes sobre nuestras vidas. Y nosotros, como hijos agradecidos en este culto, queremos en este momento presentarte a ti lo que hemos apartado para ofrecerte, nuestra ofrenda y nuestros diezmos. Señor, gracias, Señor, por tantas cosas que nos das. Gracias, Padre querido, porque nada nos hace faltar y estás en cada detalle de nuestra vida. Te amamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias por ser tus hijos y en esta hora te rogamos que bendigas de modo especial a cada dador alegre y aquel que no lo puede hacer, Señor amado, que tú le proveas todo lo que pueda estar necesitando. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Te invito a que si podés acercar tu ofrenda al templo, lo hagas y si no, encontrarás el medio para poder hacerlo llegar. Que el Señor te bendiga. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Antes de compartir la cena del Señor con ustedes, les dejamos una breve reflexión. Estábamos pensando en que hay similitudes y diferencias entre la cena del Señor y el bautismo. Por ejemplo, una similitud es que los dos son actos de confesión de fe. Es decir, que a través de estos actos confesamos lo que hemos creído, no solo entre nosotros, sino también para aquellos que aún no creen. En el bautismo renunciamos a nuestra vieja manera de vivir, confesamos que el Señor Jesús es nuestro Redentor y que hemos nacido de nuevo. En la Cena del Señor lo que conmemoramos es el sacrificio justamente del Señor, que murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, resucitó para darnos vida eterna y prometió que regresaría a buscarnos. Amén. Una diferencia, bueno, el bautismo es un acto personal, como ustedes saben, de cada uno y lo hace al tiempo en que toma conciencia de su vida anterior y si quiere nacer de nuevo. En el caso del Señor Jesucristo fue un acto por única vez y lo hizo en la cruz y era la única persona que podía hacerlo, ¿sí? Cargar el pecado del mundo para dar salvación a toda la humanidad que lo aceptare, ¿sí? Pasamos entonces a leer este pasaje, probablemente muy conocido ya por muchos de ustedes, que se encuentra en Lucas, capítulo 22, verso 14 en adelante. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga».
Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Amén. Señor, gracias te damos por este pan del que vamos a participar en esta tarde, que sabemos y discernimos que en espíritu es tu cuerpo, que, Señor, fue dado por cada uno de nosotros. Gracias, Dios amado, porque diste a tu Hijo y tu Hijo, Señor, nos amó de tal manera que se dio voluntariamente, se dio en amor a cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados y para vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Continúa entonces en el verso 20 de Lucas capítulo 22. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Señor, te damos gracias por cada gota de tu sangre que fue derramada en la cruz para perdonar nuestros pecados y para darnos vida eterna. Hacemos esto en memoria de ti hasta que tú regreses. Amén. Amén, hermanos. Sean bendecidos. No importa la frecuencia, lo podemos hacer muchas veces, todas las veces que queramos, pero como dejó instituido el Señor en su palabra, hagamos esto siempre en memoria de Él. Amén. Amén. Nos preparamos para escuchar su palabra. Bendiciones. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Aleluya. Frente a ustedes una vez más, hoy domingo, para traer la palabra de Dios. Y yo quiero invitarles que ustedes abran la Biblia, si pueden, allí, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Acompáñenme en la lectura. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio a Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Preciosa palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algo que lo espero y que va a ocurrir. Por ejemplo, tenemos fe que el Señor vendrá en nube de gloria a buscar a la iglesia. En algo apocalíptico, algo afirmado por el Señor, algo afirmado por la palabra de Dios y que va a ocurrir. Tenemos fe. Yo les estoy hablando de algo que ya tiene relación con los últimos tiempos, con la venida del Señor. Pero a veces es bueno y necesario poder plasmar la palabra de Dios en cosas concretas y determinadas y determinantes en nuestro presente. ¿Se puede vivir sin fe? No, no se puede vivir sin fe. Es imposible, dice Hebreos,
agradar a Dios sin fe. La fe se tiene que ver en cosas bien concretas, en cosas que tienen relación con las Escrituras, que tienen relación con mi vida, que tienen relación con tu vida. Cada uno tiene que verlo en forma personal y particular. No te ocupes por la fe de los otros. Para eso está el Señor y están los ministerios que se ocupan por la iglesia. Pero cada uno tiene que velar por su fe. Dice allí en 1 Corintios capítulo 3, dice que el fundamento es Jesucristo, pero cada uno mire cómo sobreedifica encima de ese fundamento. Esto quiere decir que tengo que velar por mi vida, tengo que velar por el crecimiento, por mi crecimiento. Vos tenés que velar por tu crecimiento. Y tenés que ver que ese fundamento sea Jesucristo y ver lo que vas edificando encima. Y uno de los ladrillos fundamentales que tiene que ir junto arriba de ese cimiento es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos, porque tenés que creer que hay Dios. Si no crees que hay Dios, ya está mal. Dice que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces cuando dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ya visto en términos individuales, de acuerdo a lo que Dios me ha dicho, de acuerdo a lo que Dios te ha dicho, que va a hacer es creerle. Y eso ha de ocurrir. No delirar, no irse por las ramas, sino algo concreto que Dios te haya dicho. Saben, muchas veces hay hermanos que suelen largar personas, que suelen largar versículos a tientas y a ciegas. No, pero el Señor dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y le dan una palabra a una persona y por ahí la palabra que Dios tiene para esa persona es otra. He acabado la carrera. ¿Entiende usted lo que le quiero decir? Hay una palabra de Dios para el tiempo de cada uno. Cuando Elías estaba ya por partir y estaba con Eliseo, recuerdan que él iba de ciudad en ciudad y ya llegaba el tiempo que el Señor se lo llevaba. Y le decía Elías a Eliseo, quédate acá. Y Eliseo le decía, vive Jehová que no te dejaré. Y lo siguió hasta el momento que fue arrebatado, y cuando ya Elías sabía que iba a ser arrebatado, le dijo, ¿qué es lo que quieres? Y Eliseo le dijo, quiero lo mismo que tenés vos. Algunos, lo que dice las Escrituras, quiero una doble porción de lo que vos tenés. Y algunos interpretaban que Eliseo le había dicho, yo quiero el doble de lo que tenés vos. Y en realidad Eliseo le estaba diciendo, yo quiero lo mismo que tenés vos. Y Elías le dijo, no está en mí conceder esto. Si vos me ves cuando el Señor me lleva, es que el Señor te lo va a dar. Y en ese mismo momento, Elías fue arrebatado por Dios y Eliseo lo vio. Lo vio. Se conmovió y cayó el manto a los pies de Eliseo. Eliseo sabía que esto iba a ocurrir. No me cabe ni la menor duda. Dios se lo había revelado. Por eso siguió hasta las últimas consecuencias. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sigue diciendo unas cosas preciosas al libro de Romanos, los primeros
versículos que yo les leí, porque dice, por la palabra de Dios, dice, creemos que por la palabra de Dios fue hecho todo el universo, que no había nada, y Dios lo hizo todo. Qué perfecto, ¿no? Qué perfecto. Dice, por la fe Abel ofreció un excelente sacrificio a Dios, mejor que el de Caín, y fue llamado justo. Y dice que Dios habló de la ofrenda de Abel como perfecta. Y una vez muerto, dice Abel, aún su sangre hablaba de lo que él había hecho. Luego habla de Enoc y dice, Enoc por la fe fue traspuesto, no vio la muerte, fue arrebatado, como Elías. Y luego dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca tiene que creer que Dios existe, que es galardonador de los que le buscan. Qué precioso, qué precioso. Pero miren qué interesante lo de Abel, para ponerlo bien en cosas prácticas en nuestra vida, lo nuestro, lo cotidiano, lo del día a día. Vos que ahora estás en tu casa, tal vez tomando mate, tal vez tomando un té, ¿cómo lo pongo en lo cotidiano? La fe. ¿Cómo la fe la puedo poner en práctica en la iglesia? ¿Cómo la fe la pongo en práctica con mis hermanos? ¿Cómo la fe la pongo en práctica con mi vida cotidiana? Es creyendo lo que Dios me ha dicho, la palabra que Dios me ha dado a mí, que me ha hablado a mí. Creyéndola, abriendo mi corazón y regando esa palabra, sabiendo que en algún momento ha de tener cumplimiento. Es interesante porque lo de Abel se presenta con Caín, cada uno con una ofrenda, y la ofrenda que traía Abel era excelente. ¿Por qué? Porque él sabía, escogió lo mejor, de tal manera que sabía que era para Dios, que no era para otra cosa. En cambio, Caín dice que escogió lo que tenía a mano, escogió verduras, frutas, lo que tenía a mano. En cambio, Abel trajo un cordero, el mejor, sin defecto. ¿Por qué? Porque era para Dios. Esto, ¿cómo lo pongo en práctica en cosas de la iglesia? Ustedes saben que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Y de qué manera lo pongo en práctica? Lo pongo en práctica dando lo mejor de mí cuando se trata de la iglesia. Lo mejor de mí. Sin enfermarme, siempre sin enfermarme. Pero lo mejor. ¿Por qué? Porque es para Dios. No es lo que venga. No, es lo mejor. Porque es para Dios. A mí me llama la atención cuando muchas veces me ha pasado a lo largo de todos los años, ¿no? Les abro el corazón. Ven a personas que comienzan algo y que después lo dejan. Y lo dejan no porque ha sido el tiempo de Dios para culminar algo, sino porque se han cansado o no han tenido más ganas de hacerlo. Las cosas nunca se hacen por ganas. Las cosas se hacen para agradar a Dios. En lo eclesiástico, en la iglesia y en lo individual. Siempre para agradar a Dios. Siempre. Fíjense que Abel trajo el mejor sacrificio, lo mejor. Y Dios lo vio. Y dice en Hebreos que fue llamado justo.
por Dios, por esa ofrenda. Y Dios le hizo saber que su ofrenda era excelente. Y aun cuando Caín lo mató por envidia, por bronca, por odio, por malo. Dice que la sangre de Abel hablaba desde la tierra. ¿Qué ofrenda que presentó? ¿Qué ofrenda? ¿Qué ofrenda? Estos ejemplos nos tienen que servir a nosotros para lo práctico, lo cotidiano, lo del día a día, lo que no es día a día. Pero tengo que creerlo. Y no divagar. A mí me gusta mucho esa palabra porque una de las cosas delicadas que hay en lo espiritual es cuando hay divague de las cosas espirituales. Cuando la gente se imagina cosas, se proyecta en cosas. En el camino de Dios no es una cuestión de proyectarse. No es que uno tiene que visualizar a dónde voy a llegar, qué es lo que voy a tener. A mí me da mucha tristeza, y yo creo que a Dios mucho más, cuando se habla de la fe y enseguida la fe se pone en cuestiones que tienen relación con riquezas, con éxitos personales. No estoy diciendo que Dios no puede hablar sobre cosas naturales, de hecho ocurre. Les cuento una experiencia. Nosotros cada vez que dimos un paso concreto como iglesia y fue para adquirir algo, por ejemplo la misma propiedad que tenemos ahora, no fue por una cuestión de visualización, en este caso mía, sino porque Dios me habló sobre eso. Dios me marcó que nos iba a dar ese lugar, como ocurrió con otros lugares. Dios habla sobre cuestiones naturales. Claro que Dios habla sobre cuestiones naturales. Es que tenemos que movernos por la palabra de Dios, no por caprichos. No podemos decir a tientas y a ciegas, todo lo que pisare la planta de mi pie será mío, y movernos así. No, si Dios me dice que algo va a ser mío, le voy a creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no lo veo. Dios me lo dijo, va a ocurrir. No lo veo, pero va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios me lo dijo. Y esto ocurre con todo. Esto debe ocurrir hasta cuando uno está buscando un trabajo. Estás buscando un trabajo, qué bueno que ores, porque si orás, Dios te va a dar una palabra. Y si Dios te da una palabra, es ahí donde tenés que creer. Y de paso lo digo, siempre recurran a los pastores para preguntar, mirá, Dios me dio esta palabra, ¿me ayudás? ¿Esta palabra entendés que es de Dios? ¿Creés que puede ser de Dios? Tal vez los ministerios, los pastores te pueden ayudar. ¿Para qué? Para no errar. Acuérdense, recordemos siempre que cuando en Efesios capítulo 4 Pablo habla de los ministerios de gobierno, es para consolidar a los santos, para ayudar a los santos. Y en esta área necesitamos a veces un poco de ayuda. Cuando el Señor hablaba de la fe, los discípulos les decían, Señor, aumentanos la fe. Es importante que Dios nos aumente la fe para agradarle, para servirle, para consolidarnos. Cuando nosotros nos consolidamos, se consolida la iglesia. Es importante. No como mirando con un escalón arriba. A veces me da la sensación como que hay hermanos que, porque entienden que tienen tantos años en el Evangelio,
están muy consolidados. Y a veces me encuentro con hermanos que no hace tanto tiempo que son del Señor y son muy consolidados y tienen claro el concepto, tan claro que se les puede enseñar. A veces hay gente que creen que no se les puede enseñar y siempre quedan en un mismo nivel, porque no se les puede enseñar, porque ya creen que lo obtuvieron todo. Hermanos, ni los seminarios te van a consolidar. El seminario te va a formar, la casa bíblica te va a formar en las bases, pero eso es el inicio de lo que comienza. Y si no tuve un seminario, ¿qué hago? ¿No me consolido? Sí, claro, el Espíritu Santo por su gracia nos va a consolidar, siempre va a ser por su gracia, pero siempre vamos a tener que crecer, siempre vamos a tener que depender de Dios. El hecho de ser hombres y mujeres de fe no nos hace independientes, nos hace cada vez más dependientes de Dios. ¿Por qué? Porque necesito que Él me hable, que Él me guíe, que Él me enseñe. Sí, a mí me llama la atención esto que lo mencioné hace un rato y que tiene relación con lo de Abel. Abel preparó su ofrenda. Abel preparó el cordero, le dio de comer, lo cuidó del clima, le dio de beber. Hizo lo mismo que uno lee en el Salmo 23, escrito por David. Y cuando llegó el momento de la ofrenda, Abel, que tenía un montón de corderos allí, un montón de ovejas, tomó la perfecta. En ese momento lo perfecto era un macho cabrío sin defecto. Y ese fue el que tomó. Buscó, vio uno y dice, uy, aquel no, tiene un defecto en el pie, aquel no, tiene una mancha, no, aquel tiene un defecto en el ojo, no, aquel es perfecto. Es perfecto. Le voy a ofrecer a Dios. Y Dios lo vio. Y vio que era perfecto. ¿Entienden? Y fue llamado justo delante de Dios. Y Dios ponderó su ofrenda. Bueno, esto es lo que tiene que ocurrir con todo lo que uno hace para el Señor. Todo. ¿Vieron cuando el Señor dice que el que es fiel en lo poco, en mucho lo pondrá? Es lo mismo, es esto. La fe tiene relación directa con la vida personal, pero también tiene relación directa con el servicio mío a Dios y con el servicio mío al hombre. Siempre. Hasta que llega el momento que Dios habla, o a través de los ministerios, o a la propia vida, y le dice, esto es hasta acá. Y va a estar confirmado por los ministerios, que eso también es importante. Les cuento algunas experiencias que tuve aún antes de ser pastor. Yo me acuerdo en los tiempos que había horitas felices y se ocupaban horitas felices, cuando era joven, pero aún cuando fui pastor. Cuando fui pastor pasó algo también muy semejante. Gente que iba a los lugares donde estaban la horita feliz, gente de la propia iglesia, y se involucraban con eso. Decía, esto me encanta, poder servir a los niños, poder disfrazarme de payaso, poder prepararle un chocolate con leche, poder darle la palabra de Dios, estar cantando con ellos, enseñarle a los nenes. Y miren la experiencia que teníamos. Venían algunas personas y venían un sábado, 2 sábados, 3 sábados. Y me decían, me lo hacían saber. Esto es lo mío, el Señor me llamó a esto. ¡Ah, qué bueno!, les decía yo. Y después de 2, 3, 4 sábados, ya no iban más. ¿Qué pasaba? Se cansaban.
Pero es que Dios no quería que ellos sirvan en eso. Sí, sí. Si la mies es mucha y los obreros pocos, dice las Escrituras. Pero ¿qué pasaba? Los jóvenes, o no tan jóvenes, se cansaban. Y desistían. Abandonaban. No culminaban esa ofrenda que era para Dios. Y se cansaban. Después hay otro extremo, personas que dicen, no, yo no quiero hacer nada para el Señor porque como no le quiero fallar, entonces no quiero hacer nada. Y está bien que uno no le quiera fallar a Dios. Lo que no está bien es que uno no pueda hacer algo para el Señor por miedo a fallar, sino que lo que uno tiene que hacer es pedirle al Señor, auméntame la fe. Porque es imposible agradar a Dios si no tengo fe. ¿Entienden? La fe es fundamental en la vida del creyente. Es fundamental. Luego sigue hablando, Hebreos capítulo 11, sobre Noé. Luego sigue hablando sobre el padre de la fe, que fue Abraham. Pero lo de Noé es impresionante porque Dios le dice que haga un arca, un barco, porque iba a haber una inundación. Muchísimos años le llevó hacer ese barco. Años. Muchos. Pero ¿por qué seguía haciendo ese barco? Es el arca. Porque sabía que en algún momento iba a llover. Porque Dios así lo había dicho, que iba a llover. Y él se preparó e hizo el arca para cuando comience a llover, cuando comience el diluvio. Y comenzó. Y antes que el diluvio sea tal, entró Noé con toda su familia, los animales, como dice la palabra de Dios. Y de Abraham, ¿qué decirle de Abraham? Que es el padre de la fe, que podamos aprender de él en esto, que sabía que Dios le iba a dar un hijo. Y no nos antepongamos nunca a los planes de Dios. Hagamos lo que tenemos que hacer, pero no le pongamos tampoco tiempos a Dios para cuando Dios da una palabra determinada, una palabra profunda. Si dijo Dios que va a ocurrir, va a ocurrir. Sara le quiso hacer un favor a Dios y le dijo, no puedo tener el hijo. Y Dios dijo que iba a tener un hijo. Y no encontró mejor idea que tomar a una mujer que la asistía a ella. Y le dijo a Abraham, llegate a ella para tener un hijo. Y Abraham la escuchó. Abraham no la tendría que haber escuchado, ¿no? Era un hombre, con pasiones, y le costó caro a él haber tenido ese hijo que tuvo. Y luego le dio el hijo que Dios le había dicho que le iba a dar. Aún cuando Sara, su mujer, cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo, dice que Sara se rió. Porque ya no estaba en edad para tener hijos, ya no podía tener hijos. Pero para Dios no hay nada imposible. Y eso es la fe. Que para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Yo le creo a Dios. Y cuando me da una palabra, o me ha dado palabras, yo hay palabras que estoy esperando que tengan el cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha dicho. ¿Estás esperando algo con tus hijos?
Pedile una palabra a Dios. Y créele, definitivamente créele. Lo que Él te diga, créele. Aun cuando Dios vaya ajustando cosas, hay que creerle, porque es Dios. Pero mire qué interesante. Acostúmbrate a mirar para tu propia vida. No levantes la cabeza, a ver cómo está el vecino y levanto la cabeza. No mires al vecino. No te preocupes por el vecino. Preocúpate por vos. Preocúpate por vos. Esto yo lo he visto mucho dentro de la iglesia también, y de la iglesia en general, porque es el cuerpo de Cristo, no es perfecta la iglesia. Esto de mirar en la quinta del otro. Mira en tu propia quinta, que te va a hacer bien. Te va a hacer bien. No mires en el de al lado. Mira en la tuya. Y la fe, mira la tuya. Y tu servicio al Señor, si es perfecto, mira en la tuya. Y así sucesivamente. Muy sucesivamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Yo he conocido gente que han recibido palabra de Dios o aún fueron dadas por ministerios y muy profundos, ¿no? por ministerios muy lindos, palabras de Dios. Yo me acuerdo una vez un hermano que le habían dado una palabra y le habían dado una palabra que él iba a ser pastor, iba a ser enviado como tal a una ciudad de acá de Argentina. Pasó el tiempo, este hombre quería servir al Señor, tenía ganas de servir al Señor. Y un día él se va a otro país y antes de irse le dice al pastor, necesito que ores porque me voy a vivir a tal país y allá yo quiero servir al Señor. Y ese pastor, un hombre de Dios tremendo, le dijo, pero Dios ya te dio una palabra, que tenías que ir a tal ciudad a abrir una iglesia. No, pero me voy a ir a tal otro país, allá a vivir y voy a servir al Señor. Está bien, le dijo el pastor. Sos libre, haz lo que quieras. ¿Saben? Se fue al otro país. Nunca pudo servir al Señor allá. Y con los años falleció. ¿Qué pasó? No fue palabra de Dios y fue palabra de hombre. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue muy sencillo. Fue palabra de Dios, pero truncó la palabra de Dios. Puede que Dios indique algo y que una persona haga todo lo contrario. Obvio. Si somos hombres, somos falibles. ¿Sí? ¿Falló Dios? No. Falló la fe. Se limitó la fe. O lo que es mejor, se moldeó la fe a lo que este hombre quería. Después he visto, muchos, no, voy a salir a la obra, a abrir una obra, porque y no había una palabra de Dios. Miren, hermanos, cuando hay una palabra de Dios y hay fe, me agarro de ahí y no me moviliza nada, ni nadie, porque es una palabra de Dios. Y me refiero a abrir obras, me refiero a cosas grandes, profundas. Abrir obras es importantísimo. Les hablo a los maduros de la iglesia, a los hombres, las mujeres,
los que tienen años en la iglesia y los que son nuevos, ojalá haya un anhelo en la vida de todos ustedes por formarse para abrir obras. Para abrir obras. Ser fieles al Señor en todos los aspectos de la vida, en el lugar donde estoy, pero salir cuando Dios lo indique, y sí lo indica, salir a abrir obra. Es muy importante. No es una cuestión menor. No estoy expectante de no, vivo una vida normal, estoy sirviendo en la iglesia y con mi corazón abierto, si el Señor me manda a abrir una obra en Balcarce, en Tandil, en Otamendi, donde sea, en Ayacucho, pero estoy abierto a eso. Y mientras tanto, en el lugar donde estoy 100%, totalmente. Así fuimos formados muchos de los de mi generación en el lugar donde estábamos. En el lugar donde estábamos, en la iglesia en Quilmes, fuimos formados a servir ahí como con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Pero cuando Dios nos habló para ir y salir del lugar, para ir a abrir una obra, con la palabra del presbiterio, del ministerio apostólico, con la palabra de ellos, con la oración de ellos, con el envío de la iglesia, así comenzamos abriendo las obras, donde no había nada. Pero mientras estábamos en el lugar nuestro, ahí dábamos el 100%. Si había que ser maestro de escuela dominical, éramos maestro de escuela dominical. Si teníamos que ir a predicar un anexo, íbamos a atender ese anexo. Si teníamos que ir a atender una horita feliz, atendíamos la horita feliz. Si teníamos que ser líderes de jóvenes o de adolescentes, lo hacíamos porque nos lo pedían. ¿Entienden? Todo esto que les mencioné, a un montón de mi generación nos tocó vivir eso. Y cuando llegó el momento de salir a la obra, nos dimos cuenta que no por mérito nuestro, sino por la ayuda de Dios, habíamos podido ser fieles. Tal vez podríamos haber sido mucho más fieles, no tengo duda. Porque el Señor dice que el que es fiel en lo poquito, en mucho nos pondrá. Y esto tiene una relación estrecha. El servicio en la iglesia tiene una relación estrecha con la formación de las vidas. No por caprichos. No, si no se hace como yo quiero, entonces no lo hago. No. Es con obediencia que se hacen las cosas en el Señor. No se hace ni por votación. Se hace por obediencia a Dios, colaborando con los ministerios. ¿Para qué? Para que tu vida sea formada. Para que puedas bendecir el lugar. Y además de bendecir el lugar, tu vida es formada. ¿Para qué? Para el futuro. Para que cuando el Señor te mande a la obra, seas hallado fiel. Hermano, hermana, que tu fe vaya en aumento. Que la ofrenda que traigas al Señor, espiritual y aún material, pueda ser hallada perfecta ante los ojos de Dios. Que no le mintamos a Dios, porque Él se da cuenta de todo, de todo. Aún hablo en términos naturales cuando uno habla de la ofrenda. Traigo esto, Señor, lo mejor para ti. Y el Señor sabe que no es lo mejor. Señor, traigo mis diezmos. Y el Señor sabe que no son nuestros diezmos. Porque no es una ofrenda perfecta. Esto también es algo para tener muy en cuenta. Que lo que le demos al Señor sea lo mejor. Hay una canción que dice, te daré lo mejor de mi vida. Es eso. Te daré lo mejor de mi vida. ¿Por qué? Porque es para Dios. No te quiero
robar mucho más tiempo. Solo si te falta fe, pedile al Señor que te incremente la fe. Y el Señor te la va a incrementar, te la va a dar, te va a dar. Y ahí aprende a creerle a Dios. Aprende a vivir para Dios. Aprende a estar cerca de Dios y a serle muy fiel. Que Él no te va a hacer faltar nada de verdad. Porque cuando nosotros ponemos a Dios en el centro, nosotros somos los bendecidos. El Señor recibe esa ofrenda y te va a hacer saber que sos justo, pero nosotros somos los que somos bendecidos. Es un verdadero privilegio poder servir al Señor en todas las áreas, aún para darle un vaso de agua a los niños. ¿Entienden? Entienden, yo sé que entienden, porque todos ustedes son más que inteligentes. Hermanos, que Dios les bendiga. Oro por ustedes, estoy orando por los enfermos, oro por la gente mayor, oro por los jóvenes, estoy orando por los matrimonios, por las personas solas, por los niños, por los adultos. Y el Señor se siga revelando a nuestra vida cada día más y más. Que Dios te bendiga en gran manera. Amén.